Juan Luis, nos vamos hoy a saltar nuestra canción y vamos a ir directo a nuestra escuela sabática laica. ¿Te parece? Francisco y Juliana estaban cumpliendo día tras día con las condiciones del pacto que les puso papá para volver al parque del paseo que arruinaron. Hacían su devocional cada mañana, arreglaban sus cuartos, lavaban sus platos, eran obedientes en casa y en el colegio, cumplían su cita semanal con papá y mamá y no se gastaban ni un centavo del dinero que ahorraban para el costo de la entrada al parque. Para lograrlo, hicieron un trabajo en equipo. La organización estaba a cargo de Juliana. Diseñó un horario con las tareas y cuidaba que todo se cumpliera en el día y la hora establecida. Y hasta presenta un informe semanal de los objetivos cumplidos. Francisco era el encargado de las finanzas, administraba el dinero semanal de ambos, apartaba los diezmos y las ofrendas, llevaba las cuentas claras del dinero acumulado y cuánto les faltaba para completar la entrada al parque. Y yo también presento mi informe financiero. Un día, papá les dijo con mucha alegría: ¡Ah, hijos! Estoy muy orgulloso de ustedes. Debería ponerles un nombre a cada uno. Juliana, la organizada, y Francisco, el ahorrativo. Gracias, papi. Es que no me gustaría ser Juliana la desobediente. Ni yo, Francisco, el gastón. Los niños se sintieron felices con sus nuevos nombres y se esforzaron muchísimo más en sus responsabilidades para estar a la altura de los títulos de la organizada y el ahorrativo. Este curioso ejemplo nos sirve para ilustrar que en el pacto de Dios con el hombre, los nombres también juegan un papel importante. Escuela Sabática Like presenta la serie El Pacto Eterno de Dios. Lección 4. Un pacto eterno. Los nombres son como marcas registradas. Los relacionamos tanto con las características de las personas que cuando escuchamos el nombre inmediatamente recordamos estos rasgos. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas Albert Einstein? ¡Ciencia! Y cabellos desordenados. ¿Teresa de Calcuta? Amor y abnegación. ¿Cristiano Ronaldo? Goles y más goles. ¿Lo notan? Cada nombre se relaciona con determinadas características e ideales. En los tiempos bíblicos se le daba gran importancia al significado de los nombres, y el pacto de Dios con Abraham es un claro ejemplo de ello. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué importancia tienen los nombres en el pacto de Dios con Abraham? En primer lugar, que en el pacto Dios se presenta por su nombre. La primera vez que Dios entabló una relación de pacto con Abraham, se dio a conocer al patriarca bajo el nombre de... Bueno, como está escrito originalmente, es imposible de pronunciar por una sencilla razón: no tiene vocales. ¿Cómo se presentarían a sus amigos si sus nombres no tuvieran vocales? ¿Qué? Eso es muy difícil. Yo diría que imposible. Así es. Esas 4 consonantes, YHWH, con las que Dios se le presentó a Abraham, se conocen como el tetragramatón. Para poder pronunciarlo, era necesario ponerle vocales, así que algunas Biblias lo transcriben como Jehová y otras como Yahvé. No discutiremos cuál de las dos formas es la más apropiada, pero como tenemos que escoger una para usar en el resto del video, escogeremos la segunda, Yahvé. Dicho esto, encendamos Radio Génesis Estéreo y escuchemos cómo se le presentó Dios a Abraham. Yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. El nombre Yahvé, aunque aparece 6.828 veces en el Antiguo Testamento, está un tanto envuelto en misterio. Cuando Dios se le apareció a Moisés en Horeb, en la zarza que ardía y no se consumía, él mismo le explicó al profeta el significado de Yahvé. Yo soy el que soy. ¿Cómo entender eso? Bueno, podríamos escribir 1000 libros para tratar de explicarlo, o sencillamente concluir: Dios es Dios y punto. Ahora bien, la importancia de este nombre no está solo en lo que significa, sino en algo que a veces pasamos por alto. Es el nombre propio de Dios. No es lo mismo que te digan Señor, Señora, niño o niña,
que son términos genéricos a que te llamen Francisco o Juliana, que son tus nombres propios. El nombre genérico de Dios es Elohim, que en nuestras Biblias se traduce como Dios. No hay ningún problema con llamarlo así, es bíblico, pero si queremos llamarlo por su nombre propio, tendremos que decirle Yahvé. En segundo lugar, que en el pacto Dios también presenta sus atributos. Así como el papá de nuestra historia llamó a sus hijos Juliana la organizada y Francisco el ahorrativo, en el pacto Dios a veces combina su nombre con sus atributos. Tal es el caso de Génesis 17:1, donde Dios le dice a Abraham: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ese Dios Todopoderoso es la traducción de El Shaddai, que es la combinación de El, el nombre básico de Dios entre los semitas, y Shaddai, que significa Todopoderoso. Así que si queremos una traducción más literal de Génesis 17:1, bien podría ser esta: Yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Cuán maravilloso es saber que Yahvé, ese único Dios que quiere pactar con nosotros, no es un pequeño y frágil Dios. Todo lo contrario, Yahvé, el Dios del pacto, El Shaddai, el Dios Todopoderoso, es nuestra garantía de victoria. La tía Elena así lo confirma. El Señor es todopoderoso. ¿Por qué temblaremos? En el pasado Dios ha librado a su pueblo, y Él será nuestro ayudador si nos levantamos en su fortaleza y avanzamos con decisión. En tercer lugar, que en el pacto había un nuevo nombre para Abraham. ¿Qué les parece la idea de cambiar de nombre? ¿Cambiar de nombre? Yo estoy bien así. Gracias, pero yo estoy feliz con el mío. Bueno, hay personas que por diferentes circunstancias les toca cambiar de nombre. Un espía, alguien que haga parte de un programa de protección de testigos, incluso hay artistas y escritores que cambian de nombre porque piensan que uno nuevo les da identidad. Y esa es justamente la palabra clave: identidad. Un cambio de nombre generalmente está vinculado con un cambio de identidad, con un cambio de vida, con una nueva etapa para esa persona. Bueno, al menos la mayoría de las veces. Hay personas que cambian sus nombres sencillamente porque sus papás les pusieron unos demasiado raros, como Alka-Seltzer, Disneylandia, 007, y hasta algunos recientemente se atrevieron a ponerles a sus hijos COVID. Si ese fuera mi caso, creo que yo también me lo cambiaría. Pero en el caso de Abraham, fue Dios mismo quien le cambió el nombre, y ese cambio de nombre tiene que ver justamente con el pacto. Oigan bien, Abraham, el primer nombre del patriarca, significa el Padre es exaltado. Dios lo modificó añadiéndole una H y una A. Ahora se llamaría Abraham, que significa padre de una multitud. ¿Lo notan? Dios le había dicho: Te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Ahora esa promesa cobra mayor sentido con el cambio de nombre. Fue la forma en que Dios ayudó a Abraham a confiar en la promesa del pacto, que se le hizo a un hombre de 99 años casado con una anciana que era estéril. Es decir, Dios lo hizo para ayudar a Abraham a aumentar la fe en sus promesas. Y en cuarto lugar, que había que vivir a la altura del nombre. Así como Juliana y Francisco se esforzaron por hacer gala del título que les dio papá de la organizada y el ahorrativo, Abraham debía vivir a la altura de su nuevo nombre, creer que sería padre de una multitud, aunque Isaac, el hijo de la promesa, aún no había nacido. Radio Génesis Estéreo nos lo aclara. No era solo un asunto de nombre, por eso Dios le dijo: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti, por sus generaciones. El cambio de nombre de Abraham implicaba fe y obediencia para él y su descendencia, y eso tiene que ver con nosotros. Nosotros somos descendientes de Abraham si creemos en Cristo. Pablo escribió: Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa.
¿Lo notan? Si nos llamamos cristianos, debemos estar a la altura de ese nombre y, como Abraham, llevar una vida de fe y obediencia. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el pacto de Dios con Abraham nos alcanza a todos, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Pues estamos ya, seguimos en directo y nos metemos, ¿eh? Hoy una mañana tan bonita y tan, no sé, tan llena de contenidos. Empezamos nuestra escuela de Biblia, ¿eh? Y nos quedamos con el pozo, ¿no? Del cual venimos. Entre mí y ti. Entre mí y ti. Entre mí y ti, todos vosotros, los que estáis al otro lado. Vamos a nuestra escuela de Biblia. Y vamos directamente. La Escuela Sabática Like, a la cual siempre le damos las gracias porque son montajes que, como siempre, nos beneficiamos de ellos, pero llevan mucho trabajo detrás. Pues nos ayuda a centrarnos, a avanzar en este tema, a comprender un poquito mejor, pero vamos entre todos ahí desgranando porque seguramente a cada uno de nosotros nos tocan ciertos aspectos que merece la pena compartir. Estamos estudiando la idea del pacto en la Biblia. Y bueno, esta semana vamos a meternos con la experiencia de un nuevo personaje, de una nueva vida, de una nueva experiencia. El título, Un pacto eterno. El pacto. Esto del pacto llega un momento en que ya metidos en harina es fácil que nos confundamos y nos perdamos, porque estuvimos hablando del pacto con Noé. Ahora vamos a hablar del pacto de Abraham. Hay un pacto en el Sinaí. Se habla a veces del nuevo pacto, del antiguo pacto, del pacto de las obras, del pacto de la fe. Para los principiantes en la Biblia es fácil que esto les lleve a confusión. Así que yo creo que, fijaos, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero solo existe un pacto. El pacto de la salvación que Dios se ha empeñado en establecer con el ser humano. Eso sí, a través de diferentes experiencias, diferentes vidas, que vamos a ver si hoy para nosotros tiene algún tipo de vigencia, porque, como alguien me dice alguna vez, tú eres lo más precioso que tiene Dios en esta vida y está empeñado en mover ficha, en seguir moviendo porque quiere darte una solución. Y esa solución pasa por tener un acuerdo. Hacemos un acuerdo y muchos de nosotros hemos hecho un acuerdo personal con Dios, y ya no me quiero extender más, simplemente para decir que en ese acuerdo, como en cualquier acuerdo, y ya venimos varias semanas hablando de esto, hay varios, ahí están los intervinientes, los titulares del acuerdo, existe el qué. Bueno, el que ya lo sabemos, Dios quiere darnos una solución. Y está el cómo lo llevamos a cabo. Y el cómo a veces es verdad que hay matices y hay circunstancias que a veces pues un poquito modelan ese tipo de acuerdo. Vamos a meternos un poquito ya en harina con esta introducción un poquito extensa. Pablo, hoy hablamos de Abraham y vamos a darle la bienvenida a David, que está con nosotros, que se une a esta escuela de Biblia. David, bueno, también, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días. Que tarda un poquito. Me he hecho un poquito de esperar, pero vamos, aquí estoy. Bien. Bueno. Con ganas de compartir. Pues bienvenido, vamos a disfrutar entre todos. Pablo, yo te lanzaba la primera piedra para que... ¿Por dónde le metemos mano a este asunto de Abraham, no? Bueno, creo que Abraham es la continuación de los temas que hemos visto anteriormente. De nuevo volvemos a la idea de una alianza para toda la humanidad, pero ahora desde dentro del pueblo de Dios. Es decir, las alianzas anteriores con Noé, con Adán y Eva, tenían una dirección que era preparar la llegada del pueblo de Dios. Ahora, a partir de Abraham, capítulo 12 de Génesis, pues tenemos la alianza de la fe, la alianza de la relación personal con Dios, para que su pueblo asuma la función que es llevar esa alianza a todos los habitantes del planeta. Con lo cual, seguimos históricamente la alianza no cambia, no modifica, sí que cambian los personajes que la viven en cada momento, ¿no? Comentadme, ¿de dónde sale Abraham? ¿Quién es Abraham? Yo simplemente os lanzo, ¿no?, lo que dice Génesis, cómo nos lo presenta el texto bíblico. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Es toda una declaración de intenciones.
Sí, hay un texto en Josué 24 que habla de la familia de Abraham y dice que eran idólatras a la otra parte del río. Es decir, esa es una idea que es un dato bíblico, es un dato que encontramos en Josué, y nos dice que antes de responder a Abraham al llamado, bueno, Abraham, al llamado de Dios, era un politeísta, fabricante de ídolos, que hacía con su padre las rutas comerciales vendiendo los ídolos que fabricaba. Es decir, es un personaje que a mí me gusta mucho estudiar, me gustaría que alguna vez estudiásemos el trasfondo de cómo llegamos al capítulo 12 de Génesis y por qué Josué, después, ya en la tierra de Canaán, utiliza la historia de la familia de Noé porque están viviendo en una zona tan politeísta, cuando toman la tierra que Dios le va a dar, tan politeísta como era de donde venía Abraham. Por tanto, es un personaje realmente espectacular, ¿eh? Un personaje que supo coordinar su relación con Dios al que no conocía. Es decir, que él respondió, como siempre Dios llama a todo el mundo, pero Dios sabe a quién llamar también cuando el ser humano va a responder de forma libre, con su libre albedrío, etcétera, etcétera. Con lo cual es un personaje enigmático, ¿eh? Es un personaje bastante, más que el nombre, ¿eh? Es decir, que es un personaje con unas características bastante excepcionales. ¿Qué os dice el resto, la persona de Abraham, así para empezar? Pues Abraham es un hombre que aceptó el llamado de Dios y sobre todo que Dios quería que Abraham conociese al verdadero Dios, puesto que él estaba rodeado de pueblos idólatras, él conocía a otros dioses que no eran nada y que el conocimiento de Dios era muy importante para Abraham y posteriormente para su pueblo. Yo no te voy a hablar de Abraham, te voy a hablar del Dios de Abraham, que es que me gusta. Bueno, también van de la mano, ¿eh? Me gusta mucho en el versículo que tenemos de referencia esta semana. Aparte ese entre mí y ti que nos hemos reído un poco, porque no se dice... Nosotros aquí no lo decimos, es entre tú y yo. Entre tú y yo. Pero bueno, ese establecer un pacto eterno para ser tu Dios me gusta, como Dios le dice a Abraham, ven aquí que voy a hacer un pacto eterno, pero la delicadeza de Dios. Como le dice, no solo un pacto contigo, sino y con tu descendencia después de ti. Dios no quiere ser solo tu Dios, Juanfra, sino quiere que tus hijos tengan el mismo Dios que tú. Dios quiere hogares unidos, familias unidas, sirviéndolo a Él. Me encanta la forma como Dios le hace el llamado, porque es un mensaje, además a un hombre que no tenía hijos, con qué delicadeza, con qué tacto Dios siempre nos trata. Voy a preguntarle a David, porque seguramente para él... ¿No te habrás guardado la difícil? Sí, esta iba para ti, va con toda la idea, porque... Ahí está, te estoy viendo venir. Recoge, ponte en guardia. Tenemos el llamamiento de Dios a una persona para que salga de su tierra. Yo te pregunto a ti, David, porque tú también has emigrado de tu tierra original para abrirte camino en una nueva tierra, con todo lo que eso implica. Entonces, yo creo que para ti las palabras sal de tu tierra no son las mismas que tienen, las mismas connotaciones que, por ejemplo, tienen para mí. Que, bueno, pues yo estoy cerquita de donde nací. ¿Qué me dices al respecto, David? Es difícil, ¿eh? Empezar de nuevo en un sitio diferente. A ver, pregúntaselo a Vicky. Vicky, dímelo tú. Bueno, es un poco difícil, ¿no? Pero difícil en el sentido que cambia todo, la ciudad, no sé, amistades, todo, lo dejas en la tierra donde tú naciste, pero bueno, no sé, para mí luego ya fue pues más fácil, era joven también. Abraham era mayor, mucho más mayor, y bueno, es más fácil cuando eres joven cambiar de ciudad o cambiar de sitio y cambiar de costumbres, pero bueno, a mí luego con la ayuda de Dios, pues bien, no me fue muy difícil, ¿no? Solo hay que tener mente abierta. Nada va a ser igual, pero no tiene por qué ser peor. Le preguntaba a David, pero Richard, tú también has vivido eso. Yo simplemente te voy a decir que
Mi cambio más difícil, David, mi cambio más difícil fue cuando cambié de casa. He hecho 2 cambios de casa Claro. y mi mujer me convenció. Yo era un poco así diciendo, qué follón, yo no me quiero casi cambiar. Mi mujer me dijo, hay que hacerlo ahora antes de que los niños sean más grandes. Los niños eran nada, apenas tenían 7 u 8 años. Entonces, imagínate, ¿no? Lo que decía Vicky ahora, ¿no? Para alguien como Abraham, ¿qué es más fácil? Cuando estás talludico para mudarte. David, te lancé la piedra, ¿me la recoges? Es que, escúchame, que antes la conexión se me ha quedado ahí medio pillada y no me he enterado bien de tu pregunta. Me la podía imaginar. Buena excusa para responder. ¿Verdad No, que sí? me la podía imaginar, pero cuando he recobrado he visto a Vicky hablando y digo, lo mismo ha cambiado de idea, yo qué sé. No. Lo tuyo se entiende, Juanfran, porque dejar atrás alcantarilla, eso tiene que ser algo tremendo, ¿sabes? Te digo Lo yo que tuyo se entiende. me fui... Yo, al fin y al cabo, venirme desde Algeciras a Murcia, pues bueno, está ahí al lado, pues. Bueno, yo te preguntaba, por eso te lanzaba, ¿no? ¿Qué implicaciones? Como decía, supongo que para mí no tiene lo mismo escuchar decirle adiós a una persona, sal de donde estabas, de donde has nacido, donde has crecido, de donde tenías tú toda tu vida hecha y ahora comienza de nuevo en otro sitio diferente, ¿no? Y decía que para mí seguramente no significa lo mismo que para ti. No, no sé, pero sí que te digo que ya me hubiese gustado a mí que realmente mi cambio de situación geográfica hubiese sido por un motivo como el de Abraham, ¿no? Porque al fin y al cabo yo me traslado aquí por motivos de trabajo. Sí que es verdad que aunque el motivo principal no sea igual que el de Abraham, pero siempre como creyente no lo dejas solamente vinculado a me traslado y me voy a vivir a otro sitio, a otra región, por este tema laboral. Siempre como creyente, o al menos en mi caso, te queda ese pensamiento ahí de ¿tendrá Dios para mí algo algo distinto? ¿Me estará esperando algo a través de este trabajo? Simplemente como motivo para que pueda seguir desarrollando mi vida como cristiano de una forma distinta, ¿sabes? Eso es lo que principalmente a mí me quedaba. Ya después el cambio, pues bueno, sí, te queda la cosa de que dejas familia atrás, de que quieras que no, pues hay 600 kilómetros de distancia entre la familia, un poco ya ahí lo sentimental, ¿no? A veces la tendencia, ¿no?, a querer agarrarse a lo de siempre. No le he preguntado a Pablo, pero que Pablo también es un itinerante. Lleva ya no sé cuántas mudanzas en el cuerpo hechas. Ya ni me acuerdo, ya no tengo ni idea ya. Es decir, que... pero, ¿sabéis? Me gustaría añadir un detalle que creo que es importante. Nosotros nos hemos mudado, me refiero a Vicky, a Richard, a David, a Juanfran desde la Alcantarilla, que eso efectivamente estoy de acuerdo con David. Ya te digo yo que para mi padre es como haberme ido al extranjero, ¿eh? Y me fui a 15 kilómetros de él. Nosotros intuimos que Dios nos ha ayudado a tomar la decisión. Pero Abraham no. Porque fijaos, estaba buscando el texto y en Josué capítulo 24 dice, Josué dijo a todo el pueblo, esto dice el Señor, el Dios de Israel. Vuestros antepasados, en particular, el Tarej, padre de Abraham, de Nacor, dice, yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Es decir, yo creo que hay una diferencia. Nosotros intuimos, repito, que tomamos decisiones, en mi caso todos los traslados han sido para ir de una iglesia a otra, e intuyes que Dios está detrás de ello. Pero con Abraham el punto de partida es completamente diferente. Es una conversación directamente de Yahvé con Abraham. Con lo cual, yo creo que le da un significado completamente diferente a lo nuestro. Nosotros intuimos. Abraham tenía la certeza. Ratificar una conversación directamente con Dios. Bueno, creo que ese detalle es bastante significativo. Jorge te ha respondido cuando has preguntado quién era Abraham,
Ha dicho, Abraham fue hijo de Terach, descendiente directo de Sem, hijo mayor de Noé, el que hizo un pacto con Dios. Por lo visto, esa familia, Abraham, fue olvidando su pasado y sobre todo al Dios de sus ancestros. Sí, comentaba Pablo, me ha parecido ver que el ambiente en el que se crió era un ambiente supersticioso, ¿no? Típico de la época, del ambiente donde tenía, y con muchas mezclas, por lo menos mezclas. Fíjate, Juanfra, en ese capítulo 24, versículo 2, dice: habitaban antaño al otro lado del río y rendían culto a otros dioses. Es decir, que la historia de Abraham, el final es precioso, pero no decirme que el principio no es un ejemplo para todos los que somos pueblo de Dios, ¿no? Es decir, Abraham tuvo que cambiar su chip, pero completamente. Es decir, que no fue cambiar de casa, es decir, o de tienda de campaña. Es decir, no fue eso. Fue cambiar de estructuras mentales. Y eso sí que nos cuesta trabajo a los seres humanos. También otra característica es que no sabía dónde iba. Nosotros sí sabemos dónde íbamos a ir, pero él no sabía dónde iba. Confiaba en Dios. Vicky, pero buscar casa en una ciudad que no conoce es muy complicado, sí, es complicado, pero él no sabía dónde iba, él confiaba plenamente en Dios y cogió todo y salió sin pensarlo, tanto él como su esposa, que a veces nos olvidamos también de Sara, pero Sara también le siguió, no renunció a ese llamado. Hablabas con David. Vicky, pero cuando es Dios directamente quien te indica, no me digas tú a mí que eso no es una garantía, pues, en cierto modo, Sí. Me da igual, llévame al fin del mundo, donde quieras, pero si es Dios quien te lo indica... Sí, por eso David comentaba que para Abraham iba a donde Dios le había mandado. Nosotros tenemos que poner en manos de Dios las decisiones que hemos tomado. Ese punto es importante. Por eso el centro, como decía Richard, el centro de esta historia es el Dios de Abraham. Es decir, no es Abraham, en el sentido... ¿Por qué? Pues porque fue Dios el que le dijo: a mí me gustaría, algunos de los traslados que yo he tenido que hacer, a mí me hubiese gustado, después de 3 o 4 años de estar en el sitio, si realmente era el lugar donde Dios lo había decidido, ¿no? Pero esa es la diferencia. Él salió, no sabía dónde iba, pero sí sabía quién lo había enviado. Nosotros sabemos a dónde vamos, pero no sabemos quién nos envía. Creo que son paradigmas completamente diferentes. Fíjate que estamos hablando de migraciones y Rosalba nos dice: nosotros los migrantes, y desde aquí saludamos a todos los venezolanos, de aquí de nuestra iglesia y de todas partes, dice: nosotros los migrantes de nuestra tierra de nacimiento podemos decir que es sumamente fuerte y difícil, pero por convicción les podemos decir que vivimos por fe y aferrados a las manos de Dios. Y hace un segundo Vicky decía de Abraham que no sabía dónde iba a parar, pero yo creo que al igual que Rosalba y que tantas personas, cuando uno se agarra a las manos de Dios y deja su vida en las manos de Dios y sientes que caminas con Dios, donde quiera que vayas, estás bien acompañado. Así que es verdad, dejamos familia, dejamos amigos atrás, pero con nosotros va lo más importante que tenemos, que es nuestro Dios. Otro día podemos hablar más extensamente de lo que significa el camino, ¿no? El camino que tenemos cada uno de nosotros y lo que significa dejar atrás cosas para ganar otras, ¿no? No todo el mundo está dispuesto a soltar para agarrar nuevas cosas y eso da vértigo, da vértigo, y hay mucha gente que no termina de soltar. Me gustaría avanzar un poquito porque si hemos empezado por el capítulo 12 de Génesis, ahora estamos ya en el 15 y yo quiero aprovechar para los que estéis interesados en este tema, si podéis echarle un vistazo a la predicación del sábado pasado, en el programa anterior que tenéis de Víctor Armentero, no tiene desperdicio. En el sermón, en la reflexión principal, nos habló precisamente de estos versículos del capítulo 15, pero hoy vamos a hablar un poquito más allá. Es decir, tenemos a Dios que se le aparece a Abraham y vuelve a hacer, después de que ha salido,
vuelve a hacer, a recordarle, ¿no? Te saqué de Ur de los Caldeos. Y yo quiero pararme en yo soy el Señor. ¿Qué Señor es para Abraham? ¿Qué Señor es el que...? Aquí la traducción a veces no recoge todos los, yo creo, todos los matices y todo lo que implica, ¿no? Y según qué versiones, yo soy el Señor, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Pablo, te necesito. Esto de yo soy el Señor. Es decir, a ver, eso es una traducción de traducción, ¿vale? Uh-huh. Literalmente es verdad que no se sabía cómo se pronunciaba, eso es cierto, pero sí se sabe lo que es. Es decir, es la conjugación imperfecta del verbo ser. Es decir, en acción terminada. Es decir, yo era el que seré. Es decir, principio de eternidad. Con lo cual, cuando Dios se muestra de esa manera a Moisés, es decir, en la zarza, cuando me pregunten, ese mismo Dios es el que se le presenta a Abraham, entre otras cosas, porque también hay otros nombres de Dios que se presenta. Por lo tanto, estamos hablando del principio de eternidad. Es verdad que se puede pronunciar con A, con O, pero eso ya es casística desde el siglo VIII hacia acá. Este término, Pablo, perdón, este término es el Yahvé que conocemos, que sea... ¿Perdón? Que si aquí el término Señor es está escrito como Yahvé o, bueno, Jehová. Es decir, están las las consonantes que hemos visto en el vídeo y que es verdad, la vocalización pues se perdió porque el pueblo de Israel sacralizó el nombre y no a quien identificaba, o no tanto, pero bueno, repito, es un principio de eternidad. Abraham salió de su casa guiado por el Eterno, es decir, por el que era y el que será. Es decir, él tenía el objetivo puesto en quien le había mandado, ¿no? Igual que Moisés. Si Moisés si esa revelación de la zarza no lo hubiese tenido, posiblemente no habría tenido la fuerza para enfrentarse a su propia familia de adopción y al pueblo que estaba allí. Con lo cual, Dios es que no se le puede, Juanfran, no se le puede meter en un nombre. Ahí es donde yo quería ir a parar, que ya me gustaría que todo aportarais vuestra visión. Encerrar a Dios en un nombre, cómo se presenta a Dios, qué implicaciones tiene. Aquí parece que quiere dar el matiz, corrígeme Pablo, de Dios sobre Abraham diciendo no tengas miedo porque si alguien puede, soy yo, ¿no? El Todopoderoso, el que... ¿no? Pero sin embargo sigue quedando corto. ¿Cuál es vuestra...? Decidme cosas al respecto. Bueno, yo creo que al Eterno, es decir, lo que es el concepto de la deidad, en la Biblia se le llama por situaciones concretas. Es decir, cómo entra ese Dios en la historia del ser humano. Uh-huh. Y a ese entrar en la historia se le pone un nombre que califica la totalidad de la esencia divina. No. Es decir, porque finalmente nosotros no somos capaces a eso. Pero los 14 o 15 nombres relevantes que tiene el Antiguo Testamento, ya que en el Nuevo no se mantuvieron, en realidad es la historia de la alianza. Cómo Dios va entrando, cómo Dios va guiando a su pueblo y cómo los escritores bíblicos, inspiradamente, utilizan diferentes nombres para identificar a la misma deidad. Con lo cual nosotros lo que tenemos que hacer es ver el significado de esos nombres para saber cómo entró en la historia del ser humano y para entender un poquito cómo fue la relación de los grandes personajes de la Biblia con Dios, a través de los nombres de ese Dios que la Biblia le pone. Claro, Pablo, porque según el nombre nos está haciendo referencia, ¿verdad?, a cualidades de la deidad en un momento concreto, ¿verdad? Sí. En una actuación concreta de Dios. De hecho, fijaos si el nombre es importante, que hay una promesa para nosotros. Recibiremos un nombre nuevo. Es decir, eso me mola, es decir, no sé por qué Pablo no sirve. ¿Por qué? Porque representa a un ser caído. Porque representa a una persona con problemas. Cuando estemos en la eternidad recibiremos un nombre nuevo. Con lo cual, ahí vemos un matiz importante. El nombre en la cultura hebrea, en la cultura semítica, está relacionado con la personalidad. A mí esa idea me ha gustado mucho.
A ver cómo te llamas tú, David. Pues yo qué sé, pero yo creo que, bueno, yo no creo que estuviese cambiando durante la vida mucho de nombre, ¿sabes? Porque me veo casi siempre igual, Pablo. Mejorando un poquito, pero casi siempre igual. ¿Y ese concepto, Pablo, se sigue poniendo en práctica hoy en día? No, porque incluso el Nuevo Testamento adoptó para todos esos nombres el nombre de Dios, Theos, que es el nombre griego. Ahí el Nuevo Testamento no mantiene esa idea. Sin embargo, sí que mantiene la idea de que los redimidos recibirán un nombre nuevo. Es decir, se vuelve de nuevo al concepto semita. Y tendremos un nombre acorde con la nueva situación que tendremos en la eternidad. A mí me parece muy significativo porque finalmente a Abraham se le aplica la misma idea. Abraham. A Eva se le pone madre de todos los vivientes, pero se le pone después. Y así vamos viendo personajes a lo largo. Es decir, a Jacob se le llama de 3 maneras. Seguro que os acordáis, por lo menos de 2. Así que el nombre es en la Biblia, es decir, en la primera gran parte de la Biblia, significa las circunstancias por las que está pasando el ser humano y la personalidad que conlleva. Pues Dios se muestra a nosotros de la misma forma. Vamos a complicarlo un poquito más. Porque capítulo 17 de Génesis, cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé, estoy leyendo la Biblia textual, y le dijo: yo soy el Shaddai, anda en mi presencia y sé perfecto. Vamos a tener un poquito aquí la idea de todopoderoso. Ahora, Pablo, quiero que me vuelvas a incidir en esto, pero quiero avanzar con la idea siguiente, y es lo que comentabais, ¿no? Establezco mi alianza entre nosotros dos. Te voy a multiplicar sobremanera. Versículo 2 del capítulo 17. Y sigo avanzando. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues padre de muchedumbre de pueblos te he constituido. Tiene que ser Dios tiene humor, ¿eh? Ya te digo yo que a Dios le gusta, porque si eres un padre exaltado, yo me imagino a Abraham presentándose: oye, tú, aquí Sarai, yo, el padre exaltado. Dice: bueno, pues entonces tendrás muchos hijos, ¿verdad? Y dice: no tengo ninguno. Pues si tienes ya 90 años, chaval. 99. Y eres padre, el que le puso el nombre, Taré fue muy acertado, ¿no? Y sin embargo, Dios sigue. Bueno, el padre es exaltado, el padre de Abraham, porque él, el pobre. Por eso. Y sin embargo, Dios sigue diciendo: no, si vas a ser padre, aquí hace falta fe, ¿eh? A ver, los nombres en la Biblia no se ponían nunca al nacer, ¿eh? Hasta que la persona no despuntaba con rasgos que lo definían, era hijo de, siempre, hijo de. Entonces, por eso la Biblia insiste en que nosotros somos hijos de Dios, es decir, somos hijos del Shaddai, somos hijos de Adonai, somos hijos de Yahvé. Ojalá fuésemos capaces a esa definición de Dios aplicarla a nuestra vida, porque es hiperactivo, es decir, es un concepto totalmente activo. Con lo cual, es verdad, Juanfran, es decir, Abraham tuvo que cambiar la tarjeta de presentación y el nombre en el WhatsApp. Es verdad, es verdad, porque su vida le cambió, ¿no? Pero es muy significativo. Deberíamos de aprender mucho de ello. Yo no sé cuáles han sido los criterios para ponerle a vuestros hijos el nombre. Yo os puedo decir que el mío tampoco es como muy relevante. Es decir, porque nos gusta y tal. Pero, ¿cuándo sorprendemos? Cuando nace. Claro. Cuando nace no tiene ningún perfil todavía que le identifique. En la Biblia es hijo de. ¿Hasta cuándo? Hasta que tiene la personalidad para poder... incluso luego se les cambia el nombre. Fíjate. Entonces, Pablo, cuando el primer nombre que recibía cada niño, como nos comenta en la escuela sabática, era según el agradecimiento de los padres o según el deseo de los padres hacia ese hijo, ¿no? Y ya luego, conforme vas creciendo y vas teniendo, tu vida propia, es cuando ese nombre puede ir variando según varía, tu personalidad. David, varía, era muy corriente.
Y repito, esa misma idea es la que nos va a lanzar a nosotros a la eternidad. Es decir, ¿por qué por qué el Hijo de Dios encarnado tiene tantos nombres en el Nuevo Testamento? En Apocalipsis tiene más de 50, por ejemplo, solo en el libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque cada uno de esos nombres identifica el momento en el cual entra en relación con el ser humano. Fíjate, Juanfra, que decías que aquí hubo un acto de fe por parte de Abraham. Lo decías es un poco entre risa, pero realmente es un acto de fe. Sí, sí. Porque Dios le cambia el nombre y a partir de ahora él va a presentarse a todos diciendo soy padre de multitud. No tenía hijos, 99 años, su mujer estéril. Pero él confía en ese nombre de Dios, en ese El Shaddai, en ese todopoderoso que le ha confirmado, que le ha dicho vas a ser padre de una gran multitud. Y si Dios me lo dice, me lo creo. Y si me lo creo, empiezo a llamarme padre de multitudes, aunque no tenga hijo, aunque no haya para mí de momento futuro cierto, ejerzo la fe. Y por fe, tal y como dice Hebreos 11, ¿verdad? Por fe actuó Abraham y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si me permitís, la palabra Shaddai significa sustentador, literalmente. Es decir, por ejemplo, el hebreo bíblico, cuando una madre le está dando de amamantar al niño, emplea el término Shaddai en femenino. Es decir, para un recién nacido, la madre es quien le sustenta ¿qué? Todo. Pues ese es el grafismo precioso que tiene el nombre del Shaddai. Es decir, es verdad que es el todopoderoso, esa es una traducción, pero es el todo sustentador. Con lo cual yo creo que la suerte que tenemos los creyentes de que esa eternidad, esa divinidad eterna entre en la vida del ser humano como el que todo lo sustenta, el que todo lo proyecta, a mí me parece realmente espectacular. Pues seguimos un poquito en esto, porque ¿qué tipo de alianza es la que le está ofertando Dios a Abraham? Estamos hablando de voy a hacer un pacto contigo, voy a hacer tal. ¿Cuáles son las cláusulas? ¿Cuál es el contenido de este convenio? Y es donde yo me gustaría también incidir, aunque sea algo también muy conocido, pero ¿qué es lo que le está ofreciendo Dios a esta persona? Le ha dicho, sal, vente conmigo, y vuelve, de vez en cuando se le aparece, oye, que te recuerdo que tenemos un pacto, oye, que te recuerdo que vas a ser padre, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver un poquito de esto. ¿Cuál es la alianza? ¿En qué consiste? ¿Tenéis algo en mente? La alianza es la relación que tiene Dios con él y además las promesas que le hace y la salvación que le ofrece a Abraham y luego a todos sus descendientes. Fíjate que es muy sencillo lo que Dios le promete, porque le dice, anda conmigo, anda delante de mí, camina a mi lado. Y le dice una expresión que muchas veces se traduce mal, ese sé perfecto, ¿verdad? Que a veces nos vamos con el perfeccionismo. Que tengo que ser, sí. Que tengo que ser inmaculado, santo. Si uno ve la historia de Abraham, como Dios le bendijo y como Dios al final cumple su proyecto en él, significa que fue perfecto a pesar de sus errores. Y que la perfección no tiene que ver con el perfeccionismo. Entonces, lo que le hace es una invitación a que sea su Dios, un Dios personal, a que camine con él y si se deja en sus manos, si camina con él, Dios está dispuesto a bendecirle con lo que más añora Abraham, que es... Estoy de acuerdo totalmente contigo, porque Dios tiene la capacidad de reorientar la vida del ser humano. Es decir, es verdad que Abraham no tenía capacidad ni para tener hijos, ni los había tenido, pero el proyecto es el de Dios. Y precisamente es a través de la alianza como Dios reorienta la vida del ser humano, pero no solo de Abraham. Nosotros que vivimos en la nueva alianza, si estamos dispuestos a que Dios nos dirija, también redirige nuestra vida hacia un proyecto de vida. La alianza es, sobre todo, la relación permanente de Dios con el ser humano para reorientar su vida, para lanzar su vida hacia adelante. Y desde luego el término santidad, el término santo, está siempre relacionado con una calidad de la relación con Dios, no con un concepto de mi naturaleza. Calidad de relación con Dios.
Pero simple no, ¿eh? Richard ha comentado que le presenta algo que es una cosa simple. Yo me imagino que a cualquiera que nos encontrásemos con una opción de pacto como la que le hace Dios, lo que le presenta requiere un grado de un peso y una responsabilidad, porque no depende solo, no es para ti solamente, no eres tú el único beneficiado. Es que hay tanto detrás de eso que yo me imagino que tiene que ser un grado de responsabilidad de lo más grande que te puedes encontrar. Sí que es verdad que para cumplir con eso, esa parte, lo único que le pide es obediencia. Porque esa obediencia queda traducida realmente en el deseo, que es lo que Dios te pide, lo que pedía Abraham y lo que nos pide a cada uno de nosotros para formar parte de ese pacto, y es el deseo de poder formar parte de ello, no por méritos propios, sino simplemente por tener presente en todo momento el deseo. Yo pero que tenía que ser fácil tampoco, ¿eh? Yo creo que son un peso. Ahí a David lo tenemos un poquito ahí. Pablo, ¿tú quieres comentar? David simplemente matizaría, no es la obediencia en sí, sino es caminar junto a Dios. Es decir, que conlleva esa idea. Pero en la Biblia, en la primera gran parte, la religión es caminar junto a Dios. Y de hecho, si nos damos cuenta en el texto, lo que más se enfatiza en la historia de Abraham son los grandes viajes. Es decir, ¿por qué? Porque se está mostrando que caminaba según el proyecto que Dios había diseñado para él, para su familia y a los descendientes que somos nosotros. Por tanto, obediencia sí, claro, es decir, eso está claro. Pero con el matiz que creo que enriquece es caminar en el camino que Dios ha diseñado para nuestra vida. Por eso, la santidad, como decía Richard, no se refiere a mí. Yo soy lo que soy. Vosotros no, pero yo soy lo que soy. Es decir, se refiere a la calidad de la relación con Dios. Y eso creo que tendríamos que rescatarlo para no estar martirizándonos, para no estar culpabilizándonos. Es que hoy no he llegado, es que he cometido un error. Pues sí, claro, todos los días de nuestra vida. Pero a que se puede, cometiendo errores en la vida, caminar junto a Dios, yo creo que sí. Y ese es el gran concepto bíblico. Es que, Pablo, por eso hemos empezado esta mañana como hemos empezado, diciendo que a Dios no le importa mi pasado. Efectivamente. Dios empieza desde este momento, caminando conmigo, y es lo único que le importa. Si yo camino ahora con Él, yo soy perfecto a sus ojos. Justamente. Y maduro. Sin importarle nada que haya detrás mío. Entonces, eso es lo que Dios quiere con nosotros. A veces nos lastramos, nos cargamos nuestras mochilas con el pasado, un pasado que Dios no quiere, que a Dios no le importa. Y Dios lo que quiere es liberarme de ese peso. Y esa perfección está en si yo camino cada instante y cada día con Dios. Además, fijaos qué detalle más bonito, aunque las cosas platicadas para pronto. Es decir, el verbo hebreo no tiene presente. No se puede conjugar en presente. Es acción terminada o no terminada, nada más. Nosotros solamente tenemos la disposición del segundo actual para decidir. Lo de atrás no lo puedo cambiar, lo de frente no lo conozco. Pero Dios puede cambiar mi pasado en el momento en el cual estoy decidiendo por Él. El segundo en el cual yo decido por Dios está cambiando el pasado y nos proyecta hacia el futuro. Creo que esos son detalles de supervivencia, supervivencia religiosa, supervivencia espiritual. Yo también tengo mi propia mochila que a veces me limita mucho. Pero tenemos que seguir caminando. Claro. Como último apartado, ya que estoy viendo la hora, y nos quedan 5 minutitos, ¿cómo conectamos a Abraham con nuestra vida? Porque es fácil que alguien diga, si esto queda muy lejos, si Abraham, los judíos, el Antiguo Testamento, el desierto, no tiene nada que ver conmigo.
¿cómo lo conectamos? Si es que tiene conexión con nuestra vida presente, que tú comentabas, ¿no, Pablo? ¿Realmente tiene ese impacto o debería tener ese impacto su experiencia en mi vida? Sí, sí. Sí, porque es un ser humano como nosotros. Uh-huh. Es igual. Es decir, nosotros tendremos a espiritualizar la vida de las personas de la Biblia. Pero si analizamos honestamente, ¿cuántas de esos personajes grandes del Antiguo Testamento tendrían sitio en una iglesia del siglo XXI? No, pocos, o por lo menos ya te digo yo que estaríamos constantemente mirándolos con el ceño fruncido, Sí. ¿no? Y además, hablando de pasado, que como bien dice Richard, y eso Richard y yo lo hemos hablado personalmente ya muchas veces, el Señor tiene la capacidad de que David pase a formar parte de la ascendencia del Mesías sin tener en cuenta, ahí si aquel día que se puso a mirar por el balcón se hubiese ido a la guerra, pues se hubiese evitado un montón de problemas. Uh-huh. Sin embargo, fue. Entonces, de verdad, yo estoy enamorado de ese Dios. Yo, de verdad, lo digo, en mi vida es lo que me sostiene. ¿Por qué? Porque me proyecta. Lo único que pide es que en el segundo que estoy viviendo, en el segundo, yo decida por él. Fíjate, Pablo, que estás poniendo ese ejemplo y te lo recojo porque nosotros somos así. Nosotros decimos, si David, en vez de quedarse mirando por la ventana, hubiese hecho, ¿verdad? Siempre estamos con el pasado a cuentas. Sí, y Dios sí. Lo que dice es, me da igual lo que hizo David. Lo que importa es que después se arrepintió, caminó conmigo y fue fiel a mí. Eso es lo que le importa a Dios. Sí, Nosotros siempre estamos con el pasado, con el... bueno, no te lo echo en cara, pero sí que te digo que si lo hubieses hecho de otra manera... Justamente. Y Dios es un Dios totalmente distinto. Pero ¿sabéis lo que Dios espera realmente de nosotros? Que a los demás los tratemos como Dios nos trata. Uh-huh. Es decir, si Dios echa en lo profundo de la mar, que a mí me parece una parábola preciosa, uh-huh. Si echa en el fondo de la mar el pecado y nunca más se acuerda de él, ¿sabéis? Yo necesito, perdonadme que lo ponga en primera persona, ¿vale? Yo necesito que de mi vida los demás hagan lo mismo, porque lo necesito, y sin embargo no lo hacemos. El más generoso Richard dice, mira, yo te aconsejo que la próxima vez actúes de otra manera. Ese es el más generoso. Y sin embargo, ¿qué tuvo en cuenta Dios con Abraham? La mentira, a su esposa. Es decir, son seres humanos como tú y como yo. Exactamente igual. Es más, en cada uno de los problemas Dios actuó. Porque cuando mintió Abraham, Dios actuó sobre Faraón para que, bueno, poder volver a reconducirle. Dios siempre está ahí para ayudarnos, que esa es la diferencia entre él y nosotros. Habías preguntado, tenemos que terminando, Juanfra, habías preguntado qué podemos aprender de esta experiencia en nuestra vida y tengo una respuesta de Abigail, que la ha hecho en el chat. Dice, el desafío para los creyentes de hoy es desaprender la fe griega, obras y creer, y aprender la fe hebrea. Creer es igual a hacer. Si creo, busco su compañía y vamos juntos solucionando lo que yo no puedo. Uy, tiene mucha amiga, ¿eh? Hombre, que tiene, por eso. Por eso lo sacamos aquí. Abigail es el responsable del cambio climático. Cada vez que habla se derrite el hielo. Porque es que acierta totalmente. Es decir, que a mí me encanta leer sus comentarios. Es una cuestión de caminar y caminando juntos vamos avanzando y Dios va solucionando lo que yo no puedo. No es una cuestión de querer yo... por mí, hacerlo todo perfecto y bien, porque entonces no lo voy a lograr. Por mí no lo voy a lograr. Así, Richard, solo se recupera la imperfección. Dime, David. Perdón, David. Es que soy Ferrari, estoy acostumbrado a esto y si esto fuera la parrilla de salida, Vicky y yo somos los motores estos que hubo la otra vez de aquí, de Cartagena, y vosotros Ferrari, McLaren y... Pero ¿a ti no te han dicho, David, que aquí no importa llegar el primero sino llegar? No, pero por lo menos podés salir de boxes. Hasta con el 600, si llegas a la meta, funciona, ¿eh? Por lo menos poder salir a pista. Escúchame, no, con respecto a la pregunta que estaba haciendo Juanfran. Es que entre que me costaba y que cuando voy a intentar la conexión falla, pues imagínate. Que
la relación que nosotros deberíamos tener con respecto a lo que hemos estado tratando y hemos estado estudiando de Abraham, yo me quedo con el deseo de obediencia, porque para poder llevar Dios a cabo el pacto que hizo con él, ¿qué es lo que realmente nos da a conocer la Escritura que Dios veía en Abraham? Lo que veía era deseo de, como bien decía Pablo, de caminar con él, deseo de obediencia. Entonces, yo me quedo con esa parte. Eso es lo que realmente en cada uno de nosotros, en nuestro día a día, Dios debe de ver en nuestra vida y debe de leer en nuestra mente y en nuestro corazón, a pesar de nuestros fallos, a pesar de que un día te caes y te vuelves a levantar, pero ese deseo de querer estar con él, deseo de querer cumplir a pesar de fallar, deseo de obediencia, de acercamiento, de caminar con él para ser merecedores del galardón que tenemos. Ya está. Pues vamos a tener que hacer aquí el punto y seguido para seguir la semana que viene, pero ya el tiempo de la Escuela Biblia lo tenemos ya que concluir. Si queréis remarcar algo, pero muy, muy, muy breve, por favor, una última idea, pero muy breve. Pues yo voy a ser rápido. Voy a utilizar el Ferrari de David. No, simplemente decir que contamos con ese mismo Dios, con ese Dios eterno, con ese Dios, el Shaddai, todopoderoso, todo sustentador, para caminar con Él, para conducir nuestras vidas y para que Él cumpla en nosotros lo que por nosotros mismos no seríamos capaces de hacer. Así que, bueno, la promesa fue para Abraham y sus descendientes, y somos descendientes de Abraham. De alguna forma somos descendientes, y para nosotros viene esa promesa de ese Dios que quiere ser también nuestro Dios. Pablo y Vicky, ¿queréis comentar algo? Pues que el Dios de Abraham también es nuestro Dios y es nuestro sustentador, nuestro salvador, y aunque cometamos errores como lo cometió Abraham, siempre estamos con él, a su lado, caminando con él y creciendo con él. Sí, a mí me gustaría simplemente comentar, en el camino que vamos siguiendo a Dios hay torceduras de tobillo, hay baches, pero lo importante es seguir caminando. Sí. Y el Señor, desde luego, lo que quiere de nosotros es que sigamos caminando con Él. Para aquellos que dudáis de que Abraham queda muy lejos y que no tiene nada que ver contigo, pues te diré que el Pablo de la Biblia te desmiente, porque él escribió en los Gálatas lo siguiente, y me he quedado así un poquito con los ojos abiertos. Capítulo 3 dice: ya no hay distinción entre judío y no judío, ya no hay esclavo. Está hablando de los que estamos en Cristo, que los cristianos se nos llena la boca, yo soy de Cristo. Para mí Cristo es realmente lo fundamental. Y él termina diciendo, Pablo, y si sois de Cristo, también sois descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Porque la promesa sigue siendo la misma, la que le dio en aquel lugar en el desierto, la que te da a ti. La promesa de que hay una solución para ti, para tu vida rota, para tu vida coja, de que estamos destinados a encontrarnos todos, el Abraham de aquella circunstancia, y tú y yo, que no podemos faltar en esa solución final que va a tener con nosotros en el cielo. Lo dejamos aquí. Vamos a terminar nuestro espacio de estudio de la palabra. Si te parece, ponemos una pausa musical. Directo, la historia de los niños, y hoy un invitado especial. Bueno, hoy espectacular, no lo podéis perder, lo que vamos a tener ahora, nuestro invitado en la siguiente sección, que es la reflexión principal, el sermón. Pues en 5 minutos vamos a estar saludándole. Juan Luis, cuando quieras, por favor.